La serie se llama El Aprendiz. Cuando yo era pequeño, o sea, cuando tenía menos edad, porque chico y pequeño soy, cuando tenía menos edad, jugaba, me acuerdo era chico, y cuando me servían el almuerzo, mi abuela, jugaba como que yo era dueño de, que tenía una empresa así grande, y yo en mi mente jugaba así mientras almorzaba, como que yo estaba almorzando con todos los trabajadores que tenía yo en mi empresa. Y yo almorzaba, ¿cierto? Comía mi comida pensando en eso, que yo compartía con ellos, ¿cierto? Yo tengo que haber tenido alrededor de 8 a 10 años, 11 años tal vez. Y jugaba siempre con eso. Cuando estaba almorzando, cuando mi abuela me daba esa sustancia, de esos huesitos que eran tan ricos que la grasita quedaba pegada a la orilla del plato, y me lo hacían comer y yo no me la quería comer. Y al final la cuchara terminaba enterrada en la grasa, pero me lo comía. Pero yo soñaba ahí, ¿cierto? Que tenía esa empresa y que habían trabajadores y yo humildemente, ¿cierto? Comía con ellos y almorzaba con ellos. Jugaba siempre con eso. ¿Se imagina usted que un niño de 8 años o de 10 años, no sé, dando el ejemplo de cuando yo jugaba con eso, estuviera enfrente de una gran empresa? De una empresa muy grande, ¿cierto? Que a los 8 años tuviera esa gran responsabilidad de dirigir la empresa. Si nos ponemos a pensar qué decisiones tomaría un niño de 8 años, o cómo se comportaría él. Si pensamos en un niño de 8 años, estaba bien preguntando la edad de algunos niños delante aquí y no hay ninguno de 8 años. ¿Tú cuántos tienes, hijita? 9, ¿ves? La Amparito hoy día está cumpliendo 9 años también. Pero como la edad de ellos, ¿cierto? Ella tiene 9 años, la Amparito que tiene 9. Qué difícil, o si nos ponemos a pensar, ¿cierto? Qué responsabilidad para un niño de 8 años, o de 9 años, qué sé yo. La empresa o lo que tuviera a cargo, hermano, ¿cierto? Se iría abajo. Por no ser una persona madura, ¿cierto? Una persona que sabia en tomar decisiones. La empresa no resultaría, como dije recién, se iría abajo. Se aprovecharían también de él o de ella, si estuviera a cargo a esa edad, ¿cierto? Habrían muchos, tal vez algunos, por dar un ejemplo, jefes de departamento, se aprovecharían de él y tratarían de quitarle el poder. O si un niño de 8 años, por ejemplo, también fuera presidente de la República, por ejemplo, o un gran rey, ¿qué decisiones tomaría? ¿Qué cree usted? Malas decisiones, muy malas decisiones, ¿cierto? Muy malas decisiones tomaría, obviamente por no tener la madurez que uno requiere para el cargo. Yo tengo 46 años, pero yo creo que si estuviera de presidente, igual yo creo que tomara malas decisiones. Pero uno tiene que tener cierta madurez para poder hacerse cargo de algo. ¿Cómo cambiaría un niño de 8 años el estado o la dirección, el estilo de vida a lo mejor de una nación? ¿Cómo lo podría hacer? Y hace 2600 años atrás aproximadamente, bueno, aquí en la obra, ¿cierto? Ya se vio, hace 2600 años atrás, esta historia con un niño de 8 años ocurrió, fue real, fue una historia real. En medio, amado hermano, de una corrupción, de mucha corrupción en un pueblo, en medio de la corrupción de un pueblo, en medio de la pecaminosidad, amado hermano, en medio de la idolatría, en medio de tener ídolos dentro del templo, ¿cierto? Que había sido consagrado a Dios, en medio de un caos, en medio de un desastre político, un pequeño niño de 8 años llamado Josías ascendió al trono de Judá. Y fue rey de Judá, un niño de 8 años. Uno, ¿cierto? Jamás se podría imaginar que un niño tan pequeño, ¿cierto? Se podría convertir en uno de los mayores gobernantes y utilizados por Dios. Que realizó, amado hermano, cambios drásticos en Judá. Un niño que a muy poca edad
fue utilizado, amado hermano, por las manos de Dios. Y uno dice, pero tenía 8 años. Vamos a ver aquí. Obedeciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Un pergamino, un rollo que llegó a sus manos, el Pentateuco, ¿cierto? La ley, la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia. Este niño hubo una transformación en su vida. Este sería, amado hermano, el comienzo de una reforma religiosa en el pueblo de Judá. Una reforma religiosa porque esto hizo un cambio literal en todo el pueblo, en las personas y especialmente en este joven rey Josías. Para entender más o menos el contexto o la historia donde ocurrió todo esto, vamos a explicar algo. Después del reinado de David, ¿cierto? El reino lo tomó su hijo. ¿Quién era su hijo? ¿Quién tomó el reino después? Después de David, Salomón, ¿cierto? Salomón fue rey después de David. Y antes de David, ¿quién había sido rey? Saúl, ¿cierto? Saúl, después David, ¿cierto? Y después de David tomó el reino su hijo Salomón. Y después en el reinado Salomón, producto de la desobediencia de Salomón, ¿cierto? El reino de Israel se dividió en 2, ¿cierto? El reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era Judá. Y en el camino espiritual, amado hermano, por decirlo así, del reino del sur, del reino de Judá, cada vez era más oscuro. Cada vez había más idolatría, cada vez había más dioses, cada vez había más estatuas, figuras que ellos veneraban, amado hermano, y el pueblo estaba pésimo espiritualmente hablando. El abuelo de Josías, de este niño, de este rey que vamos a hablar hoy, el abuelo de Josías se llamaba Manasés. Y Manasés reinó durante 55 años en Judá, siendo uno de los reinados más largos en la época, en lo que abarca al periodo israelita de los reyes. Fue el periodo más largo que hubo, 55 años gobernó Judá, el abuelo de Josías llamado Manasés. Y este fue uno de los reinos más largos de la historia israelí, y fue también uno de los reinos, amado hermano, más perversos de la historia. De los más perversos, amado hermano, uno de los reinados más malos que existió en la historia israelí fue el del rey Manasés, abuelo de Josías, el que vamos a estudiar hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2 dice que el rey Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Manasés, entonces el abuelo de Josías, restauró, por decir algo, toda la idolatría que su padre Ezequías había tratado de eliminar, pero no pudo eliminar. Y Manasés llevó esta idolatría a un nivel, amado hermano, totalmente gigante y grande, nunca antes visto en Judá. Por eso que fue uno de los reinados más malos o más idólatras que hubo en la historia israelí. Introdujo la adoración a los astros, sacrificó uno de sus propios hijos también en el fuego, practicó todo tipo de hechicería, amado hermano. El rey Manasés puso y colocó ídolos paganos dentro del templo que era consagrado para Dios, para Jehová, y muchas más abominaciones delante de Jehová. Fue un reino muy malo y muy idólatra. Y aunque la palabra de Dios también nos dice que al final de su vida el rey Manasés se arrepintió, Segunda de Crónicas 33, 11 al 13 dice: entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz y lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. ¿Alguien me puede traer agüita, por favor? Y allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara, dice. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios... Gracias, hermano. Muchas gracias. Se humilló tanto ante
delante del Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. A pesar que fue uno de los reinados más malos, amado hermano, uno de los reinados más largos, más malos, de mucha idolatría, Manasés, al final de sus días, él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Así como nos perdona a nosotros cuando nos arrepentimos. Manasés en su regreso, ¿cierto?, trató de corregir todo lo que él había hecho. Todos los años de idolatría, todo lo que él instauró, ¿cierto?, todas las imágenes. Manasés trató de corregir todo esto y deshacer parte de todo ese daño que él había hecho. Demostró también, o mostró, ¿cierto?, el cambio de su corazón. Restauró la adoración a Jehová, ¿cierto?, y los cultos a Jehová. Ordenó que el pueblo sirviera a Dios, aunque sus abominaciones ya estaban, amado hermano, con raíces profundas en el pueblo. Así que costó mucho hacer esto. De hecho, fue casi imposible, aunque trató de corregirlo. Tras la muerte de Manasés, de este rey impío, su hijo Amón ascendió al trono de Judá. Amón entonces es el padre de Josías, el rey joven que veremos hoy. Y Amón, muy lejos de haber aprendido del arrepentimiento de su padre antes de morir, Amón decidió seguir los pasos de inicio de su padre Manasés. Lleno de abominaciones también, lleno de idolatría, lleno de dioses paganos, amado hermano. Segunda de Reyes 21, versículos 20 al 22 dice, hablando de Amón: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Se apartó. Cayó nuevamente, ¿cierto?, el pueblo en idolatrías, en adoraciones a estatuas, ¿cierto?, ídolos. El pueblo, Amón entonces, amado hermano, era el padre, como dije, de este joven rey Josías. Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, nos dice aquí el texto, ¿cierto? Y el reinado de Amón fue muy breve, fue muy cortito, solamente duró 2 años, ya que su propia gente, sus propios siervos, que trabajaban con él, conspiraron contra él y lo asesinaron dentro del palacio. Duró solamente 2 años su reino. Y el pueblo no estaba de acuerdo con esta conspiración. Y en Segunda de Reyes 21-24 dice: entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Entonces, amado hermano, este era el escenario en el cual este pequeño niño de apenas 8 años, amado hermano, fue puesto como rey de Judá. En medio de todo este contexto, él con 8 años tomó el trono de un pueblo sumido profundamente en la idolatría, en el paganismo, en el pecado, prácticas religiosas, prácticas paganas, amado hermano, en los corazones del pueblo por décadas. Un sacerdocio corrupto, un pueblo que había eliminado casi por completo la adoración a Dios, a Jehová. Y en ese escenario, como dije recién, toma el reinado este niño de 8 años. Y uno se pregunta, ¿qué podría haber hecho un niño de 8 años en este contexto? Hermanos, a nuestros ojos es imposible que de esta situación pudiera surgir algo bueno. Idolatría, pecado, abominación, ídolos, imágenes, y más encima, el que toma el trono como rey era un niño de 8 años. ¿Qué bueno podría salir de eso? Pero Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible, dice, para Dios. Y a pesar de todo esto, Josías fue uno de los mejores reyes que existió. Y veremos por qué. La coronación de un niño tan pequeño
presentaba grandes desafíos, hermanos. Muchos desafíos y grandes desafíos. Piense, por ejemplo, los niños que tienen 8 o 9 años, el Lamparito, por ejemplo, que hoy está cumpliendo 9 años. Qué desafío para ella si tuviera que tomar un reinado. Y más encima en un pueblo muy pecaminoso. Para nosotros es imposible que algo bueno salga de ahí, ¿cierto? La coronación de un niño tan pequeño, entonces presentaba grandes desafíos. Muchos desafíos, amado hermano. Y uno se pregunta o se hace estas preguntas: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un niño podría dirigir un pueblo tan grande en una situación política y religiosa tan complicada en la cual se encontraba? Es obvio, y es muy obvio, que este joven rey necesitaría apoyo de consejeros, ¿cierto? Consejeros o sacerdotes, oficiales, que le ayudarían en sus primeros años de reinado. A esa edad uno anda jugando al pingo, a las bolitas, no haciéndose cargo de un reino. Uno no tiene la capacidad para reinar. Pero el Señor estaba preparando todo el camino para el reinado de este niño de 8 años, ¿cierto? Y el solo hecho de que el pueblo haya sido quien lo puso como rey, a pesar de sus 8 años, amado hermano, muestra también la soberanía y la voluntad de Dios en todas las cosas, ¿cierto? A pesar de haber corrupción religiosa, el pueblo, amado hermano, deseaba que se siguiera o se siguiera manteniendo así la dinastía o descendencia del rey David en la realeza, ya que Josías era descendiente de David. Y en sus primeros años este joven, este niño de 8 años, se instruyó, aprendió, se capacitó, amado hermano, por parte de sus consejeros, por parte de sus oficiales, y tal vez en esto influyó también un sumo sacerdote llamado Hilcías, que aparece en el texto en Segunda de Reyes. Un sacerdote que existió en el reinado de Josías. Él pudo haber influenciado mucho en la vida de Josías. Todo esto dirigido, no nos olvidemos, por la mano del Señor, por la mano de Jehová, como lo nombran aquí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y producto de todo esto que el Señor preparó y organizó personas para que lo apoyen, ¿cierto? Esto terminaría o haría que en el corazón del rey Josías estuviera el deseo de eliminar toda la idolatría, todas las imágenes, los dioses paganos que existían en el pueblo. Vemos entonces que a pesar de todas las circunstancias difíciles, amado hermano, a pesar de todo, era tan imposible para nuestra mente, la mano de Dios está presente, amado hermano. Siempre está presente. Y Josías, ¿cierto? Sin lugar a dudas, influenciado por el sacerdote, por los consejeros, por los oficiales, los cuales también eran usados por Dios, este joven Josías, este joven rey, decidió hacer lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Hubo un llamado de parte de Dios a la transformación de la vida de este joven, de este niño, no joven, ni siquiera era un joven, era un niño, para que siguiera los pasos, los pasos de su padre Amón y de su abuelo Manasés. Luego de esto, en Segunda de Crónicas 34:3 dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Vemos entonces que a los 16 años, porque dice a los 8 años de su reinado, él tomó el reinado a los 8 años, más 8 años son 16, ¿cierto? De vida de este joven rey, él decidió buscar al Dios de David su padre. Pero no dijiste recién que su padre era Amón. ¿Y por qué aquí dice que buscar al Dios de David su padre? Bueno, a David siempre se toma como referencia. A mismo el Señor Jesucristo, ¿cómo le decían al Señor Jesucristo? Señor, hijo de David. ¿Y Jesús era hijo de David? Físicamente hablando, no. Pero porque de David viene la descendencia, ¿cierto? De Jesús, por eso que se le dice hijo de David. Y aquí se nombra así de esa misma manera a David su padre, por la descendencia.
Vemos entonces que a los 16 años este joven decidió buscar a Dios. A pesar de su juventud, amado hermano, 16 años, comenzó a buscar la presencia de Dios en su vida, como dice la Escritura, al Dios de David. Al Dios de David. Eclesiastés 12:1, un texto conocido, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, la juventud, así como la edad de uno más o menos, la juventud es el mejor momento para buscar a Dios. Es el mejor momento para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno de energías, amado hermano, está lleno de fortaleza física, de agudeza mental, ¿cierto? El mejor tiempo para buscar a Dios es en la juventud, hermano. Y este es el mejor tiempo también para establecer una relación fuerte con Dios. Eso no significa que para nosotros que ya estamos un poco más viejitos, no lo podamos hacer. Lo podemos hacer, pero cuando ya uno está más en la vejez, ¿cierto? O más viejito, la vejez en cierto modo es incierta. Nadie sabe si vamos a llegar a la vejez, ¿cierto? También es irreversible y obviamente trae consigo la vejez pérdida de algunas facultades o capacidades. El otro día yo estaba predicando aquí para el culto unido y me olvidé el nombre del hermano. ¿Cómo se llamaba usted? Juan. Hermano, de verdad, me estaba aquí y lo quería nombrar y me olvidé de su nombre. Y no me acordaba, después ya seguí predicando y ahí me acordé. Pero ya uno cuando adquiere cierta edad, algunos se empieza a olvidar. No sé si a los que son mamá o papá y tienen varios hijos, 2, 3 hijos, y empiezan, Rodrigo, ay Roberto, ay Alfredo, pasa. La Mariela está así. A mí no me ha pasado todavía. Pero ya cuando uno adquiere cierta edad, pierde algunas facultades, amado hermano, ¿cierto? De memorización. A mí me cuesta mucho memorizar textos bíblicos. O sea, memorizo los textos bíblicos, pero lo que me cuesta es recordar la cita. Me cuesta mucho, hermano, y lo debo reconocer, me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ya uno no tiene esas capacidades. Entonces, por eso digo que el mejor momento de poder buscar a Dios es desde la juventud. Y aquí son todos jóvenes, veo puras caras jóvenes, radiantes, ¿cierto? Es el mejor tiempo para que ustedes, hermanos, puedan buscar a Dios. Qué importancia de buscar a Dios a temprana edad. Y de todo corazón, con todas las almas, con todas las fuerzas, como lo dice el texto, que lo hizo Josías. Y no querer repetir el patrón, amado hermano, de maldad e idolatría de su abuelo y de su padre. Y eso es algo importante también, amado hermano. Muchos tal vez nos excusamos, a lo mejor por nuestros pecados o por nuestros vicios, diciendo, es que mi papá era así, por eso yo soy así. O mi mamá era así, por eso yo soy así. No sé, voy a dar un ejemplo, soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. No sé, pongo un ejemplo. Y nos excusamos en eso, amado hermano. No, yo le pego a mi esposa porque mi papá siempre le pegaba a mi esposa. O yo como esposa le pego a mi esposo porque mi mamá y nos excusamos en eso. Ellos eran así y yo también soy así. Y nosotros con la ayuda de nuestro Señor, amado hermano, podemos romper patrones. Podemos romper patrones de vida, vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Josías, entonces a la edad de 16 años, decidió buscar la presencia de Dios. Se entregó, dice la Escritura, de cuerpo y alma al Señor y a obedecer su voluntad. Obedecer la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice en 2 de Reyes 22, en el capítulo 22 cuenta allí también, que a los 18 años del rey Josías ocurrió un hallazgo, amado hermano, que transformó aún más la vida de Josías. La transformó aún más su vida. Dice la Escritura que llegó a sus manos, a las manos del rey Josías, un libro encontrado en la casa de Jehová. Y este era el libro de la ley, el Pentateuco, como dije al comienzo, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia, ese es el Pentateuco, ¿ves? Que ya está, da uno ya hasta para pronunciar, ya le cuesta. El Pentateuco, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Alguien se acuerda?
Moisés, ¿cierto? Escribió los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley. Y ahí en el templo, ¿cierto? Donde ya estaba lleno de ídolos y estaban tratando de limpiar todo lo que había allí, pillaron este libro y se lo llevaron a Josías. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 10 y 11, lo siguiente. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Dice la escritura, es como que él pescó su ropa y la rasgó. Vemos en la palabra la reacción de Josías. Es como si yo pescara mi chomba aquí y la rajara. Una reacción del rey a oír las palabras del libro de la ley escrito por Moisés. Dice que rasgó sus vestiduras, hermanos, mostrando gran temor, ya que se dio cuenta de la magnitud del pecado del pueblo. Por eso hizo eso. Mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos debe confrontar, como confrontó también aquí a Josías. Nos debe confrontar. La palabra de Dios nos debiera hacer humillar, nos debiera hacer postrarnos, ¿cierto?, ante la santidad de las palabras de Dios y reconocer también que somos cada día que somos pecadores y que necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos sin excepción necesitamos de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos amonesta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, también un texto muy conocido que muchos la saben de memoria. Menos yo porque me olvido de las cosas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amado hermano. Cuando dice aquí perfecto, lo voy a aclarar. Cuando dice perfecto, no quiere decir que vamos a ser libres de pecado, y no. Habla de madurez espiritual, amado hermano. De eso habla el texto, no habla de una perfección completa. Mientras estemos aquí en la tierra, amado hermano, siempre digo esto, nunca vamos a ser perfectos o siempre va a haber pecaminosidad dentro, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún mora dentro de nosotros. Entonces, cuando dice para que seamos perfectos, habla de una madurez espiritual. Hermanos, debemos aferrarnos a las escrituras, como lo hizo Josías, ¿cierto? Obedecer lo que en ellas nos dicen. Las palabras de la palabra, valga la redundancia, amado hermano, son vida para nuestra vida. Es nuestra guía, nuestro caminar. Y Josías se comprometió a cumplir la ley de Dios. Y la cumplió, amado hermano. En Segunda de Crónicas 34, 31 al 33 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermano, un ejemplo para nosotros, Josías, un ejemplo para nosotros. El rey Josías, dice la palabra, que se erige, se para, ¿cierto? Se pone en pie, simbolizando autoridad, simbolizando el liderazgo que él tenía sobre el pueblo, para hacer un pacto, una promesa, amado hermano, formal ante el Señor, ante Jehová. Y vemos que ese compromiso es de todo corazón, dice la Escritura, no es solo palabras, es de todo corazón, con
toda su alma, ¿cierto? Y esto muestra, amado hermano, una entrega total también de parte del rey. Él se entregó totalmente, ¿cierto? En mente, en corazón y alma, toda su vida, ¿cierto? Una entrega a Dios sin reservas, amado hermano. Total. La entrega con todo el corazón y toda el alma es un llamado a una fe, amado hermano, activa, una fe que se mueve sin pretensiones, lo opuesto, ¿cierto?, a una religión superficial y tibia. Josías se comprometió a seguir sus mandamientos, los testimonios de la palabra, los estatutos, ¿cierto?, que es lo mismo de Dios, tal cual estaban escritos en el libro de Dios. Y también exhortó al pueblo que hiciera lo mismo. Hagan lo mismo, y con la autoridad que él tenía, ¿cierto?, lo mandó a hacer. El rey no dejó solo eso para él. Lo que oyó no lo dejó solo para él, sino que lo manifestó al pueblo. Hace que el pueblo haga lo mismo, tanto en Jerusalén, dice allí, como en Benjamín. Él se comprometió, hizo un pacto, ¿cierto? Una promesa, ¿cierto?, a cumplir la palabra, ¿cierto?, en obediencia, ¿cierto? Él fue obediente a lo que sus oídos escucharon. Siguiendo este pacto que hizo, vemos en el versículo 33 que Josías emprende, amado hermano, una gran tarea de eliminar todas las abominaciones, la idolatría de todo el país, de todo el pueblo. Y ese es un trabajo realmente difícil. ¿Por qué difícil? Porque, como dije al comienzo, el pueblo ya traía raíces, ¿cierto?, de esta idolatría en sus corazones, de décadas de idolatría. Era un trabajo difícil. Él eliminó la idolatría, eliminó el culto a los dioses paganos. Entre las cosas que hizo también fue que el templo fue limpiado de todos los objetos, ¿cierto?, de adoración pagana que pusieron dentro del templo. Se demolieron lugares altos, dice la Escritura, si usted lee allí Crónicas o Samuel o Reyes, Segunda de Reyes, ¿cierto? Sale que se derribaron todos los lugares altos donde se hacían cultos, lugares altos de idolatría que habían en el país. Josías restauró, ¿cierto?, también la observancia o la meditación, por decir algo, la Pascua. Eliminó los medium, eliminó las brujas, eliminó la hechicería, erradicó los altares de Baal, los altares a Acera, la diosa Acera, y muchas cosas más. Un trabajo demasiado difícil, siempre usado por Dios. Y ya voy terminando. Josías dejó un gran legado y enseñanza a cada generación, amado hermano. Y a nosotros también. Un legado de integridad, un legado de liderazgo también, amado hermano. Que la palabra de Dios nos pueda animar a ser como este joven rey Josías. Que podamos ser como él. A lo mejor nunca vamos a ser tal vez reyes, pero que podamos hacer como él. Aunque sabemos que en sus comienzos fue asesorado, ¿cierto?, hasta los 16 años, cuando él realmente decidió buscar a Dios con todo el corazón. Y de allí su vida, amado hermano, cambió para la gloria de Dios. Hermanos, vemos también una obediencia activa de parte de Josías. Él recibió las palabras del libro, él recibió la palabra del Señor y actuó. No se quedó allí. Hermano, cuando usted recibe la palabra de Dios y el Señor le habla, usted debe actuar, no debe quedarse allí. Debemos ser como Josías, actuar, ¿cierto? Una fe que actúa, una fe que se mueve, una obediencia, ¿cierto?, que se ve. Yo no puedo recibir la palabra de Dios y dejármela para mí. Debemos actuar. En lo que usted sepa hacer, puede llegar a otros con la palabra de Dios, amado hermano. Si a usted le gusta enseñar, puede enseñar. Enseñe, corrija, como decía de segunda de Timoteo, hermano. Josías recibió esto, ¿cierto?, y actuó. Vemos la obediencia activa entonces de Josías. Una obediencia activa. Él no se quedó sentado ahí en su trono.
Él actuó, ¿cierto? Él al escuchar las palabras del libro de la ley las obedeció. Y hoy hay una pregunta. ¿Estamos obedeciendo la palabra del libro de la ley, nuestra palabra? La palabra que tenemos, ¿cierto? Que Dios nos dejó a nosotros. Muchos la leemos, y me incluyo. Muchos la leemos. Tal vez incluso hasta nos emocionamos con las palabras del libro. Pero después cuando cerramos el libro, ¿las cumplimos? Y me incluyo. ¿Cómo actuamos? ¿Como Manasés? ¿Como Amón? ¿O como Josías? Mostrando que realmente el libro causó un cambio en mi vida. Josías llamó e hizo una reforma personal en su vida y también en todo el pueblo, en todo lo que a él le rodeaba. Hubo un cambio en su vida y ese cambio salió. No quedó allí, encerrado en una burbuja. Salió. La mañana tuvimos un taller de evangelismo. Hay que salir. Hay hermanos que van a viajar a otro país, pero usted puede ir a donde usted esté. Mostrar, orar. Hermano, hay muchas formas de llegar a otros. Debemos actuar. Como Josías debemos examinar nuestras vidas. Él rasgó sus vestiduras porque vio lo que decía el libro de la ley y el pecado que había en el pueblo. Y tal vez también en él. Debemos examinarnos nosotros también, amado hermano, nuestras vidas y ver en qué estoy fallando, en qué estoy mal. Y ser sinceros en nuestro autoanálisis. No, pero es que, no, el hermano está peor que yo, así que me quedo así. Así podemos pensar. El autoanálisis, ¿cierto? La palabra de Dios siempre nos habla a nosotros. Es malo pensar, mira, lo que están predicando es para tal hermana o para tal hermano. La palabra, hermano, siempre es para nosotros. Siempre debe ser para nosotros, amado hermano. La palabra hizo un cambio en la vida de Josías. Hubo una reforma de él, ¿cierto? Él fue un hombre fiel después a las ordenanzas de Dios, a los estatutos de Dios. Y glorificó al Señor con lo que hizo. De la vida de Josías podemos sacar muchas enseñanzas. En primer lugar, amado hermano, Josías muestra la influencia que una persona puede tener a muy temprana edad. Incluso los niños, amado hermano, tienen un enorme potencial para vivir para Dios. Y a veces podemos pensar que los niños tal vez no pueden hacer mucho porque son niños. Pero como Josías, ¿cierto? A pesar que era un niño, fue utilizado con la ayuda de otros. Y ahí es la labor que debemos cumplir nosotros. Obviamente no vamos a dejar a los niños solos, pero ellos pueden ser un gran impacto, un gran potencial de enseñanza también para la iglesia. Allá en la casa, a veces cuando yo llego y yo empiezo a molestar a la María y le digo, ya, pues guau, ¿hasta cuándo? Le digo yo así. Y Bruno va de mí, papá, no pelee. Me dice, los niños pueden ser de gran influencia para nuestras vidas. Los jóvenes, los juveniles, los preadolescentes, amado hermano, ellos están siendo utilizados por Dios aquí en la iglesia. Han sido de gran bendición, son de gran bendición. Están siendo, amado hermano, de gran bendición. Jamás debe menospreciar a un niño por ser un niño. Jamás, hermano. Recuerde que ellos están creciendo. Nosotros, los más viejitos, vamos para abajo. Y ellos algún día van a estar aquí. Y nosotros vamos a estar acá. Pero debemos instruirles. Debemos enseñarles. Debemos amarles. Aunque a veces dan ganas de darle un coscacho, pero hay que amarles. Los niños, me gustaría haber sido niño, haber llegado a la iglesia, de verdad. Cuidemos a nuestros niños.
Guiémoslos, amado hermano. Segundo, Josías vivió una vida completamente comprometida y obediente a Dios y fue bendecido por ello. Hermano, cuando nuestro compromiso con Dios es fiel, el Señor nos va a utilizar de gran manera. Cuando Él escuchó la palabra, también la proclamó, la enseñó fielmente. Y nosotros debemos ser así también. Cuando escuchamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, debemos proclamarla fielmente, amado hermano. Sin torcerla, sin mala intención, sin manipular, como se compartía en la mañana en el taller de evangelismo. Y hay muchas iglesias que manipulan a las personas con la palabra de Dios. Debemos ser fieles ministros en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y sepa que seremos bendecidos por el Señor. Tercero, Josías respondió adecuadamente a la palabra de Dios. Cuando llegó a ser rey, las escrituras habían sido descuidadas. Durante mucho tiempo, por décadas, habían sido descuidadas. Y el corazón de Josías fue herido por el fracaso del pueblo. Él se sintió mal cuando leyó el libro, cuando se lo leyeron y vio la pecaminosidad del pueblo. Se sintió mal, ¿cierto? Y Josías hizo leer también las escrituras, ¿cierto?, a la gente. Y se comprometió él a vivir de acuerdo a ellas. Y ese es el punto importante, amado hermano. Estamos comprometidos a vivir fielmente lo que la escritura nos dice. Las enseñanzas principales del rey Josías giran en torno a una devoción total a Dios y a su palabra. Obediencia a su palabra, amado hermano. La reforma religiosa que él hizo en Judá para purificar el culto y la constancia de la búsqueda de Dios fue porque él se rumió la palabra de Dios y la proclamó. Josías finalmente murió, como todos vamos a morir, en una batalla, en una guerra, ¿cierto?, con un faraón egipcio llamado Necao, en Megido, en la ciudad de Megido. Allí murió Josías y fue enterrado en Jerusalén, en su propia tumba, y tomó el reinado su hijo Joacás, asumió él el papel de rey. Josías tuvo una profunda transformación espiritual, amado hermano. Una profunda transformación en su vida, comenzando con la búsqueda de Dios de su juventud. Su diligente reforma religiosa, amado hermano, permitió también que el pueblo pudiera cambiar. Su compromiso de obedecer, amado hermano, el compromiso que hizo con Dios de obedecer con todo su corazón y con toda su alma dio frutos para la gloria de Dios. Termino con estas preguntas que también están en su hojita. Y los que no alcanzaron hojita, subí el PDF también en el WhatsApp de la iglesia. Termino con estas preguntas para que reflexionen ellas cuando estén en su casa o en los grupos pequeños de la semana. ¿De qué manera podemos ser más sensibles y obedientes a la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Otra pregunta. ¿Qué idolatría o prácticas impuras necesitamos erradicar de nuestro corazón y nuestro entorno? Y la tercera dice, ¿cómo podemos, al igual que Josías, tener un impacto positivo en nuestra comunidad, demostrando una fe genuina y apasionada? Todos somos llamados a proclamar la palabra de Dios. Sin excepción, hermano. Pero es que yo soy muy nuevito. Sin excepción. Pero es necesario que podamos meditar en la palabra de Dios para conocer quién es Dios. ¿Cómo voy a hablar de alguien que no conozco? Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Diría mentiras o inventaría cosas. Debemos conocer al Dios